muchísimas gracias. A nombre de Bioteracare, les damos la bienvenida y cedo la palabra a nuestro asesor médico, el doctor Raúl Ábalos Trejo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes en su lugar de origen, donde están recibiendo esta señal. Pues muchísimas gracias. Yo realmente me siento muy contento, muy a gusto de estar aquí en esta casa tan importante que es la casa de Bioteracare en la Ciudad de México, aquí en el corazón mismo de la ciudad, a unas cuadritas del Ángel de la Independencia, un ángel muy controversial. Ha sido todo este tiempo que lo tenemos desde que se planta la idea de Porfirio Díaz hacerlo, ¿verdad? Hoy venía caminando por ahí y me di cuenta de lo maltratado que está, desafortunadamente. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a las pláticas y a la capacitación que hemos venido dando. Me da mucho gusto comentarles que esta alianza académica que hemos hecho precisamente con Bioteracare, la Fundación Mexicana para Nutrición, es de gran importancia para nosotros. ¿Por qué es de gran importancia y por qué es tan importante para nosotros esto? Bueno, quiero mencionarles algo que nosotros siempre hemos buscado: ser portavoces de algo que puede ser altamente positivo para la salud. Y con esto me refiero a los aspectos de la educación para la salud, pero también las acciones que se toman dentro del marco terapéutico para poder lograr estos propósitos. Sin lugar a dudas, la alimentación juega uno de los ejes fundamentales y centrales que marca la salud, pero también sabemos que desafortunadamente uno de los principios drásticos que hoy tenemos es que las enfermedades pues más bien se comportan de una manera compleja, de ahí que precisamente les llamamos de esta manera, ya que sus componentes pues son multifactoriales. Estamos hablando de la misma genética, el medio ambiente, la alimentación e inclusive aspectos epigenéticos que hoy estamos estudiando mucho, como es la propia emoción. Por eso, de igual manera, para nosotros la promoción a la salud debe de ser un aspecto de orden multidisciplinario y sobre todo, algo que es muy importante, diverso, ¿de acuerdo? Por eso en el campo de la rehabilitación, pues va a jugar un papel muy importante a todo sentido y en todo nivel, para todo estadio patológico, la rehabilitación va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta precisamente que dentro de la ecología que el cuerpo genera para mantener su estadio funcional y fisiológico, bueno, pues va a ser muy importante aspectos y estímulos de orden externo hacia nuestro cuerpo. Estímulos tan importantes como es el ejercicio, estímulos tan importantes como es el dormir, estímulos tan importantes como es precisamente el poder salir al sol, poder salir al aire, contactarnos con agua y con los demás agentes físicos de la naturaleza. Por eso para nosotros promocionar esto es muy importante y lo hemos hecho desde hace ya 17 años que venimos trabajando con todo esto, por lo cual para nosotros encontrar empresas que tengan un nombre, que tengan una calidad, pues era muy importante para nosotros, ¿verdad? Era muy importante para nosotros si vamos a ser portavoces de algo que es importante, que es funcional. Bueno, era muy importante para nosotros conocerlo. Por eso cuando nosotros nos dimos a la tarea, ¿sí?, de hacer esta alianza, pues primero teníamos que analizarlo. Digo, no fue de la noche a la mañana, tardamos un poquito de tiempo, sobre todo para analizar quién era Joyce Nelly Technology, quién era. Bueno, pues nos dimos cuenta que una compañía de alta tecnología, precisamente que desarrollaba infrarrojo y tecnología térmica desde hace más de 10 años. Para nosotros eso fue un poquito de garantía. Aquí en nuestro país y para todo el continente americano, bueno, pues vamos a ver que la marca comercial es Bioteracare. Y bueno, pues empezar a trabajar qué hacía, qué tenía y por qué nosotros teníamos de alguna manera que ver con ellos. Fue la tarea que nos dimos precisamente a darlos a conocer. Nos dimos cuenta que era una empresa muy bien sustentada en China, una empresa con una tecnología de punta muy importante, que su tecnología, si bien es conocida por nosotros y la ocupamos mucho, de hecho tenemos mucho tiempo ocupando nosotros el infrarrojo, también era muy importante darnos cuenta que el contenido de información y de desarrollo tecnológico que ellos tienen, bueno, pues era muy importante darlo a conocer y aplicarlo en el ámbito de la salud. Cuando nos damos cuenta que con su equipo técnico y médico que está en China, pues es bastante diverso, es gente muy bien preparada, investigadores de Alemania, investigadores de Suiza, investigadores de Estados Unidos, más de 50 personas a la cabeza, que se fabrica de una manera muy interesante.
que inclusive proveen equipos centrales para hospitales, pues eso nos empezó a dar un poquito más de confianza. Cuando esta misma tecnología nosotros la vemos vertida en los equipos portátiles como los que vemos aquí, bueno, pues decimos es sumamente interesante. Particularmente, ¿qué fue lo que a mí me llama la atención? Particularmente lo que a mí me llamó la atención fueron dos cosas importantes. Primero, un equipo de fácil aplicación. Segundo, un equipo que tiene una patente, ¿sí? Esto quiere decir que tiene una tecnología detrás de ello. Tercero, certificaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, en nuestro país y en Estados Unidos está catalogado o está registrado por las autoridades médicas como un equipo médico de bajo riesgo. Eso quiere decir que ha presentado documentación suficiente como para tener esta categoría, pero también muchos premios y, lógicamente, muchos reconocimientos a nivel internacional. Esto es lo que nos llevó a nosotros tener, bueno, pues un marco mucho más grande de confianza. Pero sobre todo, tener un equipo que pudiera ser altamente versátil. Altamente versátil porque yo siempre lo digo, puede utilizarse bajo tres aspectos fundamentales. Bajo todos los principios de la fisioterapia y de la rehabilitación que puede existir, ¿sí? Que son muy importantes. Sobre todo yo siempre he invitado a mucha gente que hace rehabilitación y fisioterapia que revisen un poquito más allá los beneficios que se tienen y ahorita voy a explicar por qué. Segundo, porque va a trabajar precisamente de una manera muy eficaz bajo los principios que maneja la medicina oriental, en diversos principios fundamentales, como es la medicina china. Pero tercero, es tan fácil y tan sencillo de aplicar que simple y sencillamente, si una persona me dice, bueno, yo no sé mucho de medicina, yo no sé de canales de acupuntura, yo no sé de meridianos, yo no sé de inserción de músculos, etcétera, bueno, simplemente aplicarme el equipo, su funcionalidad sobre una parte lesionada, vamos a tener un grado importante de respuesta. ¿Qué es lo que me llama mucho la atención? Que es un equipo híbrido, o sea, es un equipo que está trabajando bajo los principios, sí, de los terahertz, de la influencia del infrarrojo lejano, pero también con la diatermia. Estos dos elementos combinados, bueno, pues juegan un papel mucho más allá, ¿sí? Para un campo de alta rehabilitación y de alta funcionalidad. De ahí que, lógicamente, cuando empezamos a ver testimonios, cuando empezamos a ver la causística, lógicamente China, pues nos dimos cuenta que era muy interesante. Hoy, afortunadamente, creo que muchos de los que están aquí en esta plática lo saben, ¿verdad? En el grupo que estamos formando ya de terapeutas que se está aplicando esto, pues ya nos han mandado algunas referencias interesantes. Ya espero yo pronto empezarle a poner casos de todos estos compañeros mexicanos, ¿sí? Y que han visto verdaderamente funcionalidad y notoría en su aplicación, que para nosotros es lo más importante, que sea útil, que sea funcional, que verdaderamente nos permita coadyuvar en la salud. Sería muy hipócrita decir que la empresa no busca una expansión comercial, de ninguna manera, por supuesto, ¿verdad? Pero dentro de esa expansión comercial, creo que la filosofía que han marcado es precisamente lo que a mí en particular me hizo verdaderamente esa magia, ese clic. ¿Por qué? Porque tan solo aquí en México se han donado precisamente equipos a muchos hospitales, en Toluca, en Puebla, aquí en México, pues tenemos el Rubén Leñero, el Gea González, por ejemplo, ¿verdad? Ya estamos en algunos trámites para el Centro Médico Nacional, Instituto Nacional de Rehabilitación, 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque también es importante dar atención al personal médico. Creo que si nosotros protegemos a nuestra primer línea de defensa, sobre todo en esta pandemia, pues es muy importante, es muy importante. Y si después pasamos esto, a darle rehabilitación a los pacientes que en este momento lo requieren, como es el caso precisamente de los infectados por COVID-19, pues creo que vale mucho la pena. Creo que antes de pedir siempre es el dar. Y creo que esta enseñanza que nos deja la empresa es muy importante. ¿Por qué? Porque antes de empezar con una expansión comercial de venta, primero es dar, ¿sí? Ten el equipo, úsalo, trabájalo con la gente y ya después empezaremos a ver esa parte comercial. Creo que esta filosofía tiene un fondo muy, muy grande, un propósito muy grande, ¿verdad? Que es devolverle la confianza al propio ser humano. Creo que muchos habíamos perdido la confianza a la humanidad, ¿no? Con tanta pérdida de valores que se han gestado en los últimos años, a veces le perdemos un poquito de confianza a la humanidad. Cuando vemos el desastre que se hace en el medio ambiente, cuando vemos verdaderamente a veces la pérdida de valores familiares, a veces se pierde un poquito de confianza, pero cuando encontramos verdaderamente gente como Bioterra, por ejemplo, que nos ayuda y nos dice, bueno, primero vamos a dar y
después vamos a pedir. Creo que eso nos devuelve mucho el amor y la confianza en la humanidad. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que ustedes tengan una mejor preparación, que ustedes tengan una mejor oportunidad de trabajo y que lógicamente la puedan aplicar en su beneficio, en el beneficio de su familia, pero también en el beneficio de los demás. Primero vamos a cubrir una necesidad primaria y vamos a extenderla hacia con los demás. Creo que esas son las cosas muy importantes que nosotros pretendemos. Entonces, dentro de este marco tan importante que el equipo tiene, de una forma muy versátil, es como nosotros nos atrevemos a meternos en aspectos generalizados. Generalizados porque para nosotros va a ser muy importante que ustedes puedan conocer muchas formas de que se puede ocupar. El infrarrojo es uno de los elementos que más se ha utilizado en el ámbito de la rehabilitación. Y yo creo que aquí es donde se ha perdido un poquito su valor. Voy a explicar por qué. Vamos a ver que se tienen por lo menos unos 70 años de utilizar el infrarrojo como una frecuencia de trabajo terapéutico. Nosotros sabemos que de todo el haz lumínico proveniente de nuestro Sol, ¿sí? Una de las fracciones más importantes desde el punto de vista terapéutico es precisamente el área del infrarrojo. El infrarrojo, bueno, pues vamos a ver que tiene una longitud pues bastante amplia, donde podemos encontrar precisamente varios tipos de frecuencias, ¿verdad? Precisamente la Comisión Internacional de Iluminación establece que la banda del infrarrojo puede medirse en tres elementos importantes: el infrarrojo A, el infrarrojo B, el infrarrojo C. Precisamente vamos a ver qué es para nosotros las diferentes frecuencias lo que marca un aspecto diferencial en el ámbito terapéutico. Nosotros principalmente tenemos dos frecuencias terapéuticas, que es el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano. Dentro del infrarrojo distal o lejano, bueno, vamos a ver que es muy interesante porque este choca ya con la frecuencia de las microondas. En este punto de encuentro con la microonda es donde se encuentran precisamente una frecuencia muy especial a la cual se le conoce como los terahertz. ¿Por qué es muy interesante los terahertz? Bueno, porque realmente se ha podido demostrar científicamente cómo tienen una resonancia muy importante sobre la célula humana. Claro, de otros animales en experimentación, por supuesto que también, pero llevado al campo clínico, bueno, pues va a ser muy interesante los efectos que se tienen. Vamos a ver que el infrarrojo lejano, cercano o proximal, que es generalmente lo que hemos venido utilizando convencionalmente a partir de las lámparas de tungsteno, es muy interesante. O sea, jamás voy a hablar mal de él, jamás. Simplemente hago la diferencia comparativa en el aspecto terapéutico. El infrarrojo proximal o cercano, ¿sí? por su longitud de onda, sabemos que solamente puede penetrar 1 centímetro después de la piel. Y está muy bien, porque realmente vamos a ver que en esa área precisamente ya encontramos pues, aspectos tan importantes como es la dermis, donde vamos a encontrar una red vascularizada muy grande, donde encontramos tejido adiposo, donde encontramos aspectos tan importantes como colágeno, etcétera, y que lógicamente tiene un efecto altamente positivo. Pero vamos a ver que el infrarrojo lejano, los terahertz, son capaces de llegar hasta de 8 a 10 centímetros. Esto tiene efectos muy interesantes de acuerdo, ¿sí?, al propósito inicial que nosotros buscamos como parte de un elemento terapéutico. El grave problema de esto es que como sus principios del infrarrojo fueron conocidos y lógicamente demostrados, pero no se atrevieron a penetrar mucho más en cuanto a la información, pese que existe literatura, ¿sí? En el ámbito académico se ha perdido un poquito esto. Yo cuando veo literatura académica, libros académicos, ¿sí? Lo veo muy sesgado, lo veo muy frágil. Y lógicamente que el rehabilitador dice, bueno, si el efecto más importante que tiene el infrarrojo es calentar, es desinflamar, pues hasta una bolsita de agua caliente lo hace. Entonces se pierde el gran valor terapéutico, funcional y de rehabilitación que se tiene, porque lógicamente la información se encuentra sesgada. Sí, porque nosotros decíamos, mira, lógicamente que este haz lumínico va a penetrar, va a generar una acción estimulante, va a activar mediadores endoteliales, como es el caso de la histamina, como es el caso precisamente del óxido nítrico, y con esto generamos una vasodilatación periférica mucho más amplia que ayuda al transporte del oxígeno. Bueno, ok, eso es cierto. Pero si solamente el efecto fisiológico fuera el transporte del oxígeno, pues eso lo hace muy bien el ejercicio, eso lo hace muy bien el movimiento. Sin embargo,
Los efectos de recuperación biológica que se hacen a partir del infrarrojo no se pueden explicar por estos dos principios, solamente por el principio de la vasodilatación, solamente por el principio del mayor flujo sanguíneo y mayor conducción del oxígeno. No se pueden explicar. ¿Por qué? Porque lógicamente están pasando toda una cascada de fenómenos, toda una cascada de elementos ecológicos dentro de nuestra célula, que es precisamente a lo que nosotros tenemos que apelar y comprender entonces a partir del efecto, a partir lógicamente del resultado de la rehabilitación, a partir del uso del equipo. Eso es lo más interesante. ¿De acuerdo? Vamos a ver que precisamente nosotros tenemos que entender que nuestro equipo, al ser un equipo híbrido, ¿sí? O sea, híbrido me refiero a que tiene dos fenómenos en conjunto. Uno que es el fenómeno lumínico y por otro lado el fenómeno térmico. Estos dos fenómenos van a originar un elemento coadyuvante, ¿sí? Para activar muchos mecanismos fisiológicos que hoy estamos demostrando. Por ejemplo, aumento en la temperatura del tejido. Aumento, no me detengo en este porque lo voy a explicar más tarde si me lo permiten, el aumento en la síntesis de proteína de shock térmico. Aquí es donde quiero explicar muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver precisamente que desde hace ya muchísimos años se conoce la acción de las llamadas chaperonas, proteínas de adhesión precisamente, proteínas de ensamblaje que las producen prácticamente todas las células, eucariontes y procariontes. Son precisamente mecanismos de protección, de defensa muy importantes que se producen cuando hay estrés calórico o estrés radiónico. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que el estrés pues, es prácticamente mortal para nuestras células. Sin embargo, vamos a ver precisamente que nuestro cuerpo tiene la capacidad de activar mecanismos de protección y de adaptación. Es el caso de estas chaperonas o proteínas de shock térmico, las cuales detienen la degradación de ciertos tejidos, de ciertas sustancias o proteínas que se estén degradando y ayudan a su regeneración, como es el caso del colágeno, por ejemplo. Pero no solamente eso, sabemos que mejoran mucho la liberación de antioxidantes, específicamente del glutatión. Sabemos que mejora mucho también, por ejemplo, la producción de superóxido dismutasa y otros antioxidantes, sí, muy importantes. Se sabe, por ejemplo, que también mejora la respuesta inmunitaria, pero vamos, la vuelve como más inteligente. No es que active mayor producción de macrófagos o de otras células blancas, no, porque eso sería peligroso para la salud, no, más bien mejora los mecanismos señalizadores de la funcionalidad de la respuesta inmunitaria. Por decirlo de alguna manera sencilla, vuelve un poquito más inteligente al sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Vamos a ver precisamente que esto mejora el potencial de membrana, con lo que hay mejor captación de oxígeno, porque lo importante no es que se transporte el oxígeno, lo importante es que el oxígeno entre a la célula y cumpla su función oxidativa, ¿sí? ¿Para qué? Para que los sustratos energéticos estén produciendo mayor cantidad de ATP. Y al tener mayor cantidad de ATP, bueno, tenemos una funcionalidad muy importante porque se activa precisamente la proteogénesis, se activa precisamente la biogénesis mitocondrial y con esto mayor funcionalidad celular, mayor cantidad de ATP. Pero vamos a ver que también se ha demostrado un aspecto muy importante, que es el equilibrio del sistema nervioso autónomo y la respuesta inmunitaria. Y aquí es uno de los temas en los que vamos a tocar de una manera muy interesante lo que hoy nos conlleva. ¿De acuerdo? Precisamente el doctor Toru Abo, famoso inmunólogo, cuando conozco sus trabajos, me parecen bastante interesantes porque él demuestra precisamente esta relación que nosotros veníamos pues hablando desde hace ya muchísimos años, de la psiconeuroinmunoendocrinocardiología. Cómo existía o cómo existe verdaderamente una cantidad importante de señalización y de interacción con todos estos sistemas. Tanto así, precisamente, sí, que se han escrito ya bastantísima literatura sobre todo esto, pero lo más importante del doctor Toru Abo, bueno, pues es su demostración clínica y mejor aún, ¿sí? Los mecanismos con los cuales estos procesos pueden mejorar. Él se da cuenta precisamente que al mejorar los porcentajes de células blancas en nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente tiene un buen impacto inmunitario, sino tiene un buen impacto sobre el sistema nervioso autónomo. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Porque vamos a ver que muchas enfermedades pues, son altamente dependientes de estos dos aspectos. También creo que lo más importante del doctor es que ellos demuestran cómo se puede regular estos procesos de equilibrio entre el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y precisamente la regulación de nuestro sistema inmunológico a través precisamente del
uso de los terahertz. Él se da cuenta y da precisamente cómo el infrarrojo lejano, ¿sí?, en particular, trabajo sobre la espalda, ¿sí?, mejora esta respuesta restableciendo las funciones orgánicas. Esta información, lógicamente, llega pues más para acá, hacia nuestro continente en Cuba, allá la Universidad Tecnológica de La Habana, el llamado CULAGE, centro de investigación a partir de los trabajos del doctor Daniel Sayas Guillot. Ellos pues reproducen nuevamente ese trabajo con infrarrojo lejano y lógicamente se dan cuenta a partir de conteo en biogramas, en estudios clínicos y lógicamente la recuperación de los pacientes con ciertas patologías donde estaban involucrados estos aspectos, como es el caso precisamente de la artritis reumatoide, que es uno de los casos que veremos el día de hoy. Entonces vamos a ver que sí, existe demasiada información de los mecanismos de acción y cómo estos van a tener una gran influencia sobre la recuperación fisiológica celular. Claro, no estamos diciendo que sean lo único necesariamente, estamos hablando como parte de un tratamiento integral, ¿sí?, que debe de incluir lógicamente todos los aspectos necesarios que el paciente requiera, o sea, entender al paciente como una unidad biológica compleja, ¿de acuerdo? Pero lógico, el estímulo de rehabilitación es fundamental en todos los casos de salud. Yo no puedo decir que en este momento exista una enfermedad donde no se deba de tratar de manera multidisciplinaria, ¿sí?, y por supuesto, de manera ecológica. ¿Qué quiere decir? Que hasta aspectos tan interesantes, y me imagino que en los siguientes temas hablaré de otras cosas. Por ejemplo, me interesa mucho hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y cómo pueden mejorar a partir precisamente de la regulación de nuestro sistema nervioso central, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos mejorar ese tipo de aspectos? ¿Cómo podemos mejorar muchos aspectos como la obesidad, como la diabetes, como la artritis, como el cáncer, etcétera, en tratamientos integrales? ¿De acuerdo? Yo sé que un espacio de 1 hora no me da para todo, así es que me voy a concentrar mucho en esta parte. Realmente vamos a ver que por eso pensar en un equipo de alta rehabilitación, un equipo médico de alta rehabilitación como lo que nosotros tenemos, pues juega un papel muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora sí ya podemos entonces explicarnos por qué tiene tantos efectos que se pueden ver, que se pueden demostrar y que lógicamente la literatura médica no lo está reportando. Para nosotros meternos en otros ámbitos es muy interesante conocer los aspectos filosóficos con los cuales se marca la medicina en otras latitudes, porque a final de cuentas la medicina es una, ¿sí? La forma en la que nosotros percibimos el fenómeno es lo que marca la diferencia, pero a final de cuentas todos estamos viendo un mismo principio y una misma finalidad, recuperar la alta funcionalidad que el cuerpo de alguna manera ha perdido. Dentro de estos aspectos quiero platicarles cómo se manejan algunos principios filosóficos de tratamiento de la medicina china. Vamos a ver que realmente la medicina china es una de las medicinas, desde mi punto de vista, más completas, ya que verdaderamente dentro del contexto del marco fisiológico, bueno, pues se busca entender al hombre, al ser humano, como esa integridad. Se busca entender al ser humano como un todo, como ese Tao del que tanto se habla. Se entiende entonces que los aspectos de orden físico, medioambientales, psicológicos que el paciente genera son determinantes para la producción o la generación de salud y de alta funcionalidad. Vamos a ver que para la medicina china, entonces, los factores externos, como los factores internos, son altamente determinantes. Y esto va a ser el punto crucial que nos va a llevar hacia la salud o se nos va a llevar hacia la enfermedad. Estos dos factores. Vamos a ver precisamente que nosotros decimos en la medicina china que son dos de los principios. Sí, esta dualidad tan importante que se marca, lo que condiciona la salud. Uno que es el feng, o sea, lo que llamamos el clima perverso, y una cosa es el shen, o sea, la emoción, el espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que te enferma? Bueno, pues la emoción y el clima perverso, el medio ambiente, ¿verdad? Entendiendo por medio ambiente inclusive los aspectos de orden epigenético en general, ¿de acuerdo? La alimentación, etcétera, el aire que respiramos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, entonces, que se habla que dentro del medio ambiente existe lo que llamamos nosotros energías perversas en forma externa, porque también energías perversas de forma interna, que también tiene que ver inclusive con las emociones. Entonces, ¿dónde trabajamos? La estación del año en el cual se está dando en este momento,
y otros aspectos relacionados con la propia naturaleza o con los cambios que se dan en el medio ambiente por aspectos de modificación al mismo. O sea, hoy no estamos viviendo la misma interpretación que nuestro cuerpo tenía ante el medio ambiente, ¿sí? Hace 1000 años que lo que hoy tenemos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades se ha convertido verdaderamente reflectores de calor, ¿verdad? El hecho que exista precisamente un pavimento, el hecho que exista precisamente un asfalto, pues eso modifica radicalmente nuestro clima, modifica lógicamente la energía solar y el medio en el cual nosotros nos desarrollamos. Si eso le aunamos otros aspectos, bueno, pues empezamos a ver cómo está cambiando la forma de interpretar el clima, porque mucha gente me dice, oye, pero es que muchas cosas ya no coinciden. Sí, claro, ya no coinciden. Sí, yo decía, por ejemplo, estando allá en Guadalajara, ¿verdad? Que les digo, mira, pues ya cambió, había una canción muy bonita, ¿no? Ustedes la conocerán mucho, que dice, Guadalajara, Guadalajara, tú hueles a pura tierra mojada, ahora ya no huele a tierra mojada porque lógicamente ya es toda una urbe, ¿verdad? Con los cambios climatológicos que se han generado, o sea, ya no llueve igual, etcétera. Entonces vamos a ver que estas energías perversas van a ser causantes de modificar el terreno biológico en el cual nosotros nos expresamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que un ser vivo, un agente patógeno o bien un deterioro celular se va a producir si, solo si el medio ambiente, el terreno biológico se lo permite. Si hay modificaciones dentro de ese terreno biológico, bueno, pues entonces los aspectos patológicos se van a poder activar. De igual manera, estas energías perversas van a tener mayor influjo sobre nuestro cuerpo, mayor determinación sobre nuestro cuerpo bajo ciertas situaciones, bajo ciertos aspectos. Por eso, para la medicina china, entender cómo el medio ambiente juega un papel muy determinante para nosotros es fundamental. Hay 6 energías perversas que se manejan dentro de la medicina china, que es el viento, el frío, la humedad, la sequedad, el calor y el fuego, y que lógicamente tienen que ver con cada una de las mutaciones, ¿sí? O elementos, como muchos le llegan a llamar, para mí el término mutación es mejor, de lo que se tiene o se conoce dentro de la medicina china, y por supuesto sus aspectos de relación con la estación del año. Por ejemplo, nosotros decimos, hoy vamos a hablar de la humedad, ¿sí? Que la humedad tiene que ver con el verano indio, tiene que ver con esa quinta estación, lo que se conoce como el estío. En el caso de la sequedad, pues tiene que ver con el otoño, el frío en el invierno, el viento en primavera y el fuego y el calor en verano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que la humedad puede manifestarse en cualquier momento, pero digamos que en esta estación del año es cuando las patologías por humedad, bueno, pues son mucho más activas. Esto no quiere decir que los factores de humedad locales no estén haciendo también aspectos de detonación de la misma patología. Por ejemplo, si el paciente tiene demasiada humedad, lógicamente en su medio ambiente, en su casa, etcétera, pues puede estar activando estos tipos de principios, ¿verdad? Independientemente que pueden generar otros factores. La humedad entonces es una energía perversa de forma externa que dijimos generalmente se produce al final del verano o en esa quinta estación, en el estío, en el verano indio, el verano largo, ¿verdad? La llamada canícula que decían las abuelas, por ejemplo, esa llamada canícula. Sabemos que es una energía de tipo yin, ¿verdad? Que perturba la circulación de la energía del chi, del yin, y que ataca precisamente a la parte inferior del cuerpo. Lógicamente, esto va a generar cierta clínica muy importante para nosotros. Por ejemplo, vamos a ver que es una energía viscosa y pesada, lo cual va a hacer entonces que el paciente pues tenga cansancio, fatiga, que lógicamente las orinas sean turbias, que las heces sean pastosas y malolientes y que inclusive pueda haber dificultad para orinar, ¿de acuerdo? Generalmente vamos a ver que las enfermedades por humedad son enfermedades crónicas, son enfermedades que tienen un proceso largo y que por eso esta parte que se vuelvan crónicas, pues se vuelven difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque va a haber manifestaciones de agudización por momentos y que lógicamente hay que estar tratando. Cuando la humedad proviene del interior, cuando viene de un aspecto de orden endógeno, entonces decimos que precisamente lo está produciendo nuestro elemento tierra, o sea, vaso, ¿verdad? Vaso páncreas, estómago, específicamente el vaso. Entonces, vaso tiene mucho que ver con
la acumulación, ¿verdad? Todo lo que acumule, todo lo que detenga ese flujo, tiene que ver precisamente con vaso. Por eso es que el paciente puede empezar a generar cierta sintomatología, cierta parte clínica que nos va a ayudar mucho a comprender entonces que su problema tiene que ver con esta humedad, como la opresión torácica, como lógicamente tos, expectoración, etcétera, o bien, como dijimos, problemas en la parte baja, ya que lógicamente se está centrando en la parte inferior de nuestro cuerpo. En el canon más importante de medicina, que es el del emperador amarillo, el Zhou Wen, bueno, pues ya nos dice y nos marca perfectamente cómo el viento, ¿verdad?, va a ser un factor patógeno yang, y la humedad va a ser un factor patógeno yin, ¿verdad? Dice que las inversiones de viento atacan a la parte superior y que lógicamente la humedad ataca a la parte inferior. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces, por eso esto predomina cuando hay lluvias, esto predomina lógicamente en condiciones de alta humedad del paciente. Por ejemplo, ese paciente que lógicamente le recomendamos no utilice ropa sintética que esté manteniendo la humedad por mucho tiempo dentro de su propio cuerpo, la propia transpiración, que sabemos que es importante, pero que no se mantenga cuando está padeciendo algún estadio, ¿sí?, de este tipo, que revise su casa, ¿verdad?, que revise los aspectos en donde duerme, etcétera. Todo esto va a ser muy importante analizarlo dentro del ámbito. Sabemos precisamente que en la humedad, bueno, pues nos dicen muchas cosas importantes. El canon de la medicina china, el del emperador amarillo, el Zhou Wen, nos dice literalmente, comento, que cuando es de origen endógeno produce disminución de la capacidad de transporte de líquidos, efectivamente. Vamos a ver que precisamente el vaso, ¿verdad?, repito, es el que está manteniendo el flujo de nuestro cuerpo, se da precisamente a partir del yao medio, del yao inferior, ¿verdad?, esa parte donde es la parte yin de nuestro cuerpo. Y lógicamente el paciente no siempre se percata de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque yo dije que son problemas de orden crónico. Desafortunadamente esto lo hace que su estadio pues dure mucho más tiempo. ¿Cómo analizamos un principio de humedad? Bueno, pues decimos precisamente que la humedad es un patógeno de naturaleza pesada, por lo tanto impide el ascenso del chi hacia la cabeza, entonces el paciente puede tener sensación de pesadez, de vértigo, de dificultad para pensar, no está llegando la oxigenación, no está llegando los nutrientes al cerebro, por lo tanto puede haber torpeza en los movimientos, dificultad en el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Del propio caminar, pero sobre todo esa falta de lucidez se puede estar perdiendo. Lógicamente que también puede estar generando, porque aumenta el dolor, entonces estamos relacionados los aspectos, por ejemplo, de pesadez articular, de dolor articular. La humedad, al ser un elemento pesado de turbiedad, de suciedad, ¿verdad? Bueno, pues tiene que ver mucho entonces con esto, saliva pastosa, lagañas, ¿verdad? Orina turbia, lógicamente leucorrea, secreciones vaginales, blanquecinas, evacuaciones o heces con moco, etcétera. Vamos a ver que el pulso es lógicamente de hilo, un pulso de hilo. Tenemos lógicamente una lengua saburral y repito, no es fácil sacar la humedad en el cuerpo. Lógicamente que si esto se combina con otros aspectos de orden clínico, bueno, pues nos empieza a generar cronicidad en muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a buscar dispersar esta humedad. ¿Cómo dispersamos la humedad? Una de las cosas que más dispersa la humedad es el calor profundo. De ahí la importancia que tiene el uso del equipo para todo esto. Sabemos nosotros, lógicamente, que tenemos que trabajarlo de manera integral, sin lugar a dudas. El dispersar humedad, repito, es un aspecto que va a durar un tiempo, o sea, es un tratamiento largo y es importante que esto se le comente al paciente, ¿sí? Aunque el paciente puede tener una notoria sensación de mejoría en las primeras etapas de tratamiento, también es importante saber que no lo es todo.
tiene que ser mucho más prolongado. Déjenme decirles que dentro de la alimentación hay aspectos muy interesantes que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, vamos a ver precisamente que todas las hierbas amargas que purgan el intestino, disipan el calor y sacan la humedad, hacen que descienda el chi, y lógicamente ese sabor amargo que también ayuda a la regulación del corazón, del intestino delgado, o sea, nuestro elemento fuego, dispersa el chi, alivia el estancamiento, moviliza, y eso activa, ¿verdad?, que los líquidos se estén movilizando. Entonces, alimentos ricos con principios amargos, hierbas amargas, hierbas que utilizamos mucho, conocidas como la aloe vera, como pueden ser, por ejemplo, la propia hierbabuena, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos elementos importantes y cómo damos tratamiento nosotros a partir del equipo. Recuerden, el equipo es muy interesante porque da un calor profundo y sostenido. Eso es una de las claves fundamentales para controlar la humedad. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos casos importantes. Primero vamos a ver que, como yo mencioné, el infrarrojo, pero sobre todo la diatermia, va a jugar un papel muy importante dentro de la activación endotelial de ciertos mensajeros importantes en nuestros vasos sanguíneos, como es el caso precisamente de la histamina y como es el caso precisamente de algo muy importante que es el óxido nítrico. Nosotros sabemos precisamente que la profundidad a la que logra entrar y penetrar el equipo, pues es hasta de 8 a 10 centímetros después de la piel. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente los chinos siempre marcaron la importancia de calentar zonas afectadas, ¿sí? Por ejemplo, con la moxibustión, que juega un papel muy interesante. Sin embargo, esto ya tiene un fundamento mucho más profundo. Déjenme decirle que, por ejemplo, los trabajos de Tatsamura en el 2015 fueron muy determinantes. ¿Por qué? Porque ellos pudieron demostrar cómo un órgano enfermo, un órgano dañado, un tejido dañado, tenía la temperatura más baja. Esto es muy interesante, lo que se llamó la teoría del órgano frío. ¿Por qué? Porque lógicamente si nosotros comprendemos la teoría metabólica, ¿sí?, donde dice que la parte fundamental de la vida es la energía, si no hay energía no hay vida, ¿sí?, y esto lo traduce Joshua Hibbs a partir precisamente de los trabajos él traduce los trabajos, o mejor dicho, transpone los trabajos de termodinámica de Albert Einstein, los lleva a los sistemas biológicos y se da cuenta de algo muy importante: la cantidad de energía disponible celular, o sea, la variación de la energía libre va a ser dependiente de muchas cosas. Por ejemplo, de la capacidad que el cuerpo tenga para almacenar energía, que esa es la entalpía, la temperatura absoluta y la energía que se pierde porque no la ocupamos para lo que se debe, ¿verdad? Entonces, si hay modificaciones en la temperatura, va a haber modificaciones en la capacidad que la célula tiene para utilizar precisamente la energía libre. Eso es parte de la teoría metabólica. Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que dice Tatsamura, donde se dan cuenta que precisamente los órganos dañados se encuentran con menor temperatura, pues es muy interesante. De ahí que precisamente la diatermia y la activación a partir del influjo electromagnético de los terahertz van a mejorar esta gran respuesta. Ya tiempo después, ya en el 2013, ¿verdad?, trabajos importantes, muy importantes de la doctora Stephanie Sweet nos dan cuenta de cómo precisamente, ¿sí?, los órganos que están fríos están dañados. Por eso ella dice, la terapia de calor puede haber sido pasada por alto como un mecanismo importante en problemas tan drásticos como es el cáncer, ¿de acuerdo? Que también puede ser un problema muy importante de humedad, porque es un estancamiento, ¿verdad? Tiende precisamente a esa formación de estancamientos. Entonces, vamos a ver que la activación térmica en el cuerpo juega un papel muy importante. Voy a mostrarles un poquito la forma en la que nosotros estamos dando tratamiento para la humedad, ¿de acuerdo? Como no tiene sonido, yo se los voy a ir describiendo. Vamos a verlo, por favor. Bueno, vamos a ver que nosotros empezamos con una activación circulatoria por todo nuestro cuerpo de aproximadamente de 5 a 10 minutos. Hacemos una activación partiendo de la base superior de nuestro cuerpo y ida y vuelta por todo nuestro cuerpo. Una activación circulatoria. Posteriormente pasamos a lo que llamamos la activación energética, ¿verdad? Vamos a dar de 5 a 10 minutos en planta de los pies,
y palmas de las manos, donde lógicamente vamos a encontrar centros energéticos muy importantes como los microsistemas, ¿sí? Pero también puntos muy importantes como son los llamados PACUAS, ¿de acuerdo? Activación energética. Una vez dado esto, que dije puede ser de 5 a 10 minutos, pasamos precisamente a dar tratamiento directamente al canal de vaso, ¿sí? Partiendo precisamente de la parte del punto unguial externo, ¿sí? Y hasta la parte interna del costado. Es un tratamiento bilateral en el cual nosotros vamos a trabajar también de 5 a 10 minutos. Posteriormente a eso, pues entonces ya pasamos al tratamiento sobre la parte afectada, que puede ser un problema artrítico, que puede ser una llaga, que puede ser un problema de orden intestinal inclusive, o bien en algún punto donde se encuentre estancado o detenido este proceso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, déjenme tantito, un segundito. Vamos a ver ahora el tratamiento, por ejemplo, en el caso de artritis. Otro problema generado precisamente por Operación humedad. y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Artritis. Primero aplique en las palmas de las manos y en las plantas de los pies durante 10 minutos. Después, en forma lineal y desde arriba hacia abajo, aplique en toda la espalda durante 20 minutos. Finalmente, aplique durante 30 minutos en las articulaciones que presenten dolor, dando un total de 60 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. Hay casos muy interesantes, muy interesantes. 关节炎，关节里边长了骨刺、肝囊肿。Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Problemas de la piel. Primero aplique en forma lineal, desde arriba hacia abajo, toda la espalda durante 15 minutos. Aplique en la zona pulmonar durante 15 minutos. Esto fortalecerá su sistema respiratorio. Posteriormente, aplique en el área afectada durante 30 minutos, dando un total de 60 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar.
Muy bien. Bueno, pues realmente vamos a ver que es muy interesante el trabajo del equipo. Creo que este equipo de rehabilitación tiene un marco grandísimo de aplicaciones, ¿sí? Tanto para la mayoría de enfermedades, incluyendo metabólicas. Ya hablaré en su momento y forma en cuanto diabetes, cardiovasculares y otros aspectos interesantes. Lógicamente que como todo va a tener alcances, como todo va a depender mucho de la capacidad de respuesta del cuerpo, va a depender mucho de la integridad que hagamos como sistema de tratamiento y como todo siempre va a tener precauciones y contraindicaciones. Yo siempre he dicho, realmente no le he encontrado grandes contraindicaciones. Creo que la contraindicación más grande que pudiese tener es precisamente marcapaso, y solamente por seguridad, no existe nada escrito, sí, que se diga en contra de ello. Y por supuesto, como precaución, bueno, pues condiciones muy particulares de cada persona. Si una persona tiene la piel lastimada, bueno, pues no sería el mejor momento, aunque habría que revisar si el hecho de que esté lastimada la piel puede tener mejoría con el equipo, ¿verdad? Por ejemplo, una herida, que, por ejemplo, esas personas, yo siempre he dicho, ¿no? Porque ya hemos tenido casos de mujeres que están en periodo menstrual y que lógicamente el uso del equipo, pues sí, mejora radicalmente la inflamación, mejora los cólicos, aunque aumenta el flujo. Pero bueno, no es algo de lo cual tengamos necesariamente que preocuparnos, ¿verdad? Entonces, más bien precauciones, repito, precauciones. Siempre digo, por ejemplo, una mujer parturienta, una mujer que esté cercano a su fecha de parto, bueno, pues a lo mejor se puede dar tratamiento lejos de la parte pélvica, o bien, ¿por qué no? Ya en trabajo de parto, pues puede ayudar mucho a dilatar, ¿no? Por eso, repito, tiene que ser mucho el uso y las precauciones a criterio de acuerdo al momento, ¿verdad? Al momento, a la situación. Nosotros realmente nos sentimos muy contentos de ser parte precisamente de esta divulgación científica, ¿sí? Y por eso es que hemos creado, pues, modelos que puedan ayudar a toda la gente a que puedan tener este equipo de una manera útil. Repito, la forma de esta alianza académica, la forma de trabajo con la empresa, pues siempre va a ser una forma muy completa, pero sobre todo bajo el principio de dar para poder recibir. Entonces, si todavía no tienes tú el equipo, si todavía no tienes un equipo, te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Acércate con nosotros. Hay planes de trabajo muy interesantes donde te puedo decir que como nadie, ¿sí? Se te va a poder apoyar. Y quien ya lo tiene nos dará muestra, ¿verdad? De lo que ya se está haciendo. ¿Qué queremos? Que te sea útil. ¿Qué buscamos? Que te sea funcional, que apoya tu trabajo, que apoya tu forma de brindar salud hacia con los demás, pero que también mejore tu economía, que aplique para tu economía. Entonces, ¿quieres saber un poquito más? Acércate con nosotros, ¿verdad? Aquí están los teléfonos y los datos de Biotera o directamente con tu servidor. Yo todos los martes, previo a esta plática, recuerden, todos los martes hay una plática, siempre repetimos el tema una semana después. La próxima semana, si no mal recuerdo, veremos neumonía, ingeniero. Sí, veremos neumonía. Sí, que es muy importante porque es el aspecto más contundente y desencadenante que tenemos hoy con el COVID-19. Entonces, y recordemos que 15 días después tenemos otra plática nueva, así es que aquí los esperamos, ayúdenos a compartir, queremos que mucha gente conozca todo esto. Si todavía tienes algunas dudas, permítenos darte un tratamiento. Tenemos 4 centros de apoyo terapéuticos por parte de la Fundación y de Biotera, completamente gratis para tus pacientes. Si tienes pacientes, puedes referirlo con toda confianza, no tiene ningún solo costo. Tú mismo, si quieres sentir los beneficios de una terapia de rehabilitación con el aparato de Biotera K-Relax Warner, bueno, pues lo puedes hacer poniéndote en contacto con todos nosotros, o bien, si conoces a alguien que lo necesite, hácelo saber, y bueno, pues déjenme decirles que esto es completamente gratis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, ingeniero. Le dejo la palabra para que haga los comentarios finales. No sin antes saber si existe algún tipo de duda, ¿sí? Algo que nos quieran comentar en el chat. Yo estoy a sus órdenes, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y reitero, muchísimas gracias por todo el conocimiento y la información que nos comparte. Asimismo, también agradezco a las personas que nos hicieron favor de asistir a esta plática. Y pues si tienen alguna duda o algún comentario, pues voy a poner abiertos los micrófonos para que
pues puedan externar sus comentarios o dudas. Por el otro lado, también me gustaría comentarles, como bien comenta el doctor, estamos atentos a todas sus solicitudes. La empresa está buscando apoyar a toda la empresa, a todas las personas que quieran y que estén interesadas en conocer el equipo. Hay una forma muy sencilla de poder utilizarlo y de poder conocer la forma de su uso. Por el otro lado, también reitero, como bien lo comenta el doctor, tenemos 4 centros de terapia en donde el tratamiento es totalmente gratuito, así que si ustedes, dado que ahorita todavía estamos empezando a tener casos aquí en México exitosos, pero ustedes quieren conocer de primera mano cómo funciona el equipo, ustedes pueden ir a los centros de salud para recibir la terapia o a su vez, si ustedes gustan, mandar a sus pacientes para que los atendamos. Se les va a hacer un reporte al inicio de cómo están recibiéndose y al final de la terapia, las 2, 3 o las terapias que sean necesarias, les vamos a también entregar un reporte de cómo está el paciente saliendo, ¿no? Para que ustedes tengan la comparativa de los resultados y pues puedan comprobar de primera mano los buenos, el buen efecto y el buen resultado que nuestro equipo ofrece para ustedes. No me queda más que, pues bueno, agradecer nuevamente su presencia y reiterarles que estamos en nuestras redes sociales como BioTheraCare, tanto en Facebook como Instagram como Twitter, o a través de nuestro correo electrónico en customer.service@bioteracare.com o a nuestro teléfono 55 81 14 49 40. De lo contrario, también la mayoría son alumnos del doctor Raúl Ábalos. Si se ponen en contacto con él, todos los martes tenemos aquí una cita a las 5 de la tarde para poder explicar el proceso de cómo pueden adquirir el equipo. Esta cita puede ser de manera virtual o presencial. Al menos tenemos cabida para 5 personas aquí dentro de la oficina. Nosotros estamos en Río Tíber, número 112, a una cuadra del Ángel de la Independencia. Será un gusto poderlos recibir y poderlos apoyar a que darles un impulso a su negocio. Bueno. Claro que sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan ustedes? Bueno, si no hay dudas, sí, que sí, sí, que maestro, todo es duda. Sí, yo sí tengo una pregunta. Dígame, hija. Mire, al hablar de la humedad, el calor va a sacar la humedad, pero el vaso, ¿cómo se comporta en la humedad y con el equipo? ¿Cómo reacciona? Bueno, la humedad afecta a vaso. Por eso es que, lógicamente, vaso va a trabajar de forma disfuncional. Vaso controla precisamente el flujo de nuestra sangre. Por eso todos los estancamientos están hablando de una disfuncionalidad de vaso, en este caso un aspecto de orden yin. Recuerde usted que humedad es una patología de orden yin. Entonces, al nosotros activar con calor profundo y sostenido, ¿verdad?, de una manera común como lo hacía la acupuntura con su moxa, pero en este caso vamos a trabajar a mayor profundidad, con mayor temperatura y lógicamente con mayor activación. Bueno, pues entonces logramos activar, devolver yin, o sea, que el yin no se estanque, que el shui no se estanque, y con esto lógicamente mejorar la funcionalidad. Repito, no es un problema crónico, va a llevar su tiempo. Si usted vio, el grueso de las terapias que se dieron en la rehabilitación de los videos no fueron 3 o 4 sesiones, estamos hablando de 20 sesiones, de 30 sesiones, o sea, no estamos hablando de una enfermedad que tenga una periodicidad corta, pero sí es importante saber que logramos mucho más que la medicina convencional le ofrece a un paciente con artritis o que le ofrece a un paciente con insuficiencia venosa de miembros inferiores. O sea, tenemos mucho más posibilidades de ayudarle al paciente con este ámbito de rehabilitación, por supuesto. Ok, maestro, muy bien, le entendí muy bien, gracias. No, gracias a usted. Hasta ¿Alguna pronto. otra duda? Bueno, pues nuevamente me reitero a sus órdenes.
y estamos con mucho gusto para recibirlos y poder atender sus dudas, inquietudes y pues si están interesados en poderlos apoyar en que tengan el equipo para impulsar su negocio. Aquí hay algo en el chat. Vamos muchísimas a ver. gracias. Muchísimas gracias. Dios me los bendice. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Gracias, maestros. Dios los Que estén bendiga. mucho bien. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.